La idea de este video entonces es explicar el nuevo tema que vamos a ver para que puedan resolver los ejercicios. El tema que vamos a ver es movimiento MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habíamos visto hasta ahora es MRU, que es movimiento rectilíneo, porque es en línea recta, ¿sí? Uniforme, que era que tenía siempre una velocidad constante, entonces la velocidad no cambiaba, pero ahora va a ser uniformemente variado, es decir, que va a ir cambiando, pero siempre de la misma forma, ¿sí? Bien, vamos a trabajar de la misma forma que trabajábamos antes. Vamos a tener variables que van a afectar al problema y que van a tener, lo que vamos a tener que hacer en cualquiera de los problemas es ver cuáles de las variables son las que nos están dando, obtener los datos, buscar cuál de las fórmulas nos sirve para despejar lo que necesitemos y despejarlo, ¿sí? Bien, para esto, vamos a empezar viendo cuáles son las variables que van a intervenir. La primera va a ser posición final. Va a ser lo mismo que en el tema anterior. La posición final va a definir dónde termina o dónde es que finaliza un movimiento, ¿sí? Entonces, esta va a seguir siendo la posición final. Para estos problemas, lo mejor va a ser trabajar en metros, ¿sí? Se puede trabajar con kilómetros o con hectómetros o con otra medida, pero siempre lo mejor es usar metros o a lo sumo kilómetros. Ahora vamos a ver por qué kilómetros no siempre es la mejor. La siguiente es posición inicial. Posición inicial tiene la misma lógica que antes. Es el lugar de donde arranca, ¿sí? Si no lo dice el problema, siempre vamos a tomar como que la posición inicial es 0, ¿sí? El tiempo sigue siendo lo mismo que antes. Lo vamos a medir, si medimos en metros, en segundos, si medimos en kilómetros, en horas, ¿sí? Pero sigue teniendo la misma lógica que antes. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Hasta ahora veníamos trabajando con la misma velocidad siempre, es decir, en todo el movimiento del objeto, de lo que sea, siempre iba a la misma velocidad. Ahora la velocidad va a ir cambiando. Entonces vamos a tener una velocidad inicial, ¿sí? Que es con qué velocidad arranca, y una velocidad final. BI y BF se escriben. Las vamos a medir, como son velocidades, las vamos a seguir midiendo en metros por segundo o en kilómetros por hora, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ir qué es el nuevo concepto que aparece ahora? La aceleración. La aceleración es cuánto cambia la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Así como la velocidad era cuánto cambia la posición en función del tiempo, ahora la aceleración es lo mismo, pero con la velocidad. Se mide en metros por segundo cuadrado o en kilómetro por hora cuadrada, ¿sí? Una unidad de posición sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Bien. Estas son las variables que van a intervenir, ¿sí? Si dice que parte del reposo es porque la velocidad inicial es 0. Si dice que se detiene es porque la velocidad final es 0, ¿sí? Son algunas de las cosas que vamos a ir viendo en los problemas. Bien, ¿cuáles son las fórmulas que intervienen dentro de estos problemas? La aceleración habíamos dicho que era cuánto cambiaba la velocidad en función del tiempo. Entonces la primera fórmula es esa, es la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, es decir, cuánto cambió la velocidad sobre tiempo. Fíjense que es lo mismo que antes que usábamos, velocidad es posición final menos posición inicial sobre tiempo. Cuando hay aceleración no podemos usar las fórmulas de MRU, hay que usar estas fórmulas, ¿sí? De ahí se pueden despejar un montón, pero voy a anotar solo uno de los despejes, que es que la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es la misma fórmula, el tiempo pasa multiplicando, la velocidad inicial sumando, pero es una de las que más se usa, por eso está bueno a veces tener el despeje. Bien, dijimos que la velocidad era esto. Entonces hay otra, así como teníamos que la posición final antes era la posición inicial más la velocidad por el tiempo, en MRV va a ser la misma fórmula pero con velocidad inicial y se le va a sumar un término que es la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Sigue siendo la misma idea, digamos.
van a tener la velocidad inicial, van a tener la aceleración, el tiempo, van a tener que sacar la posición final, ¿sí? Fíjense que todo hay siempre 4 variables. En este caso, posición final e inicial, velocidad, tiempo y aceleración. Posición final e inicial se toman como una sola variable. Entonces es posición final e inicial, velocidad inicial, aceleración y tiempo, ¿sí? Otra de las fórmulas que se logra despejando de todas estas es velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por posición final menos posición inicial. Esta se logra despejando de las otras y fíjense que es la única que no tiene el tiempo. Entonces, si hay un problema que no les da el tiempo y que no les pregunta cuánto es el tiempo, lo mejor es que usen esta fórmula. En esta no está la posición. Entonces, si en alguna no les pregunta la posición, van a usar esta fórmula. Cada una tiene algún dato que no tienen. Esta, por ejemplo, no tiene la velocidad final, ¿sí? Si tienen que calcular el tiempo, lo pueden despejar acá. El tiempo es velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. O sea, este paso multiplicando y este dividiendo. Bien. Con estas fórmulas y alguna más que probablemente les ponga dentro del práctico, la idea es que puedan empezar a probar con algunos de los ejercicios. Yo ahora les voy a subir otro video con 2 o 3 ejemplos de cómo se resuelven los ejercicios, pero son todos ejercicios muy simples y la idea es reemplazarlo, o sea, la misma mecánica que usábamos antes. Buscar qué datos te da el problema, reemplazarlos en alguna de las fórmulas. Ahora va a haber que elegir cuál fórmula. Siempre para elegir lo que tienen que tener en cuenta es que estén todos los datos que ustedes tienen y el que quieren averiguar para despejarlo, ¿sí? Despejar ese valor que queremos saber y ya está, ¿sí? No tienen que poner ni respuesta ni nada, simplemente marcar cuál es el resultado. Bien, ¿por qué decía antes, como último comentario, que era mejor trabajar con metros y metros por segundo? Metros por segundo cuadrado es cuántos metros por segundo aceleran en un segundo, ¿sí? O sea, metros por segundo por cada segundo. Kilómetro por hora es, kilómetro por hora cuadrado es cuántos kilómetros por hora alcanza en una hora. Imagínense que si un auto acelera a la misma velocidad durante una hora, puede llegar a velocidades de 20.000 kilómetros por hora, que no se puede porque previamente pasó algo. Se rompió el auto, llegó al límite, lo que sea. Entonces son unidades que no tienen tanto sentido físico. Por eso se usa metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces siempre traten de usar esas unidades a menos que el problema se los aclare o les pida alguna otra unidad. En el peor de los casos, si les pide la velocidad en kilómetro por hora, calculen las velocidades en metro por segundo con todas las demás unidades y después lo pasan a kilómetro por hora con la regla de 3 simple que vimos antes. Bien, cualquier duda me escriben, yo ahora en un rato les voy a estar subiendo algunos ejemplos de ejercicios para que empiecen el práctico que también se los voy a mandar por Google. Saludos.